San Padre Pío es un nombre reverenciado por los cristianos de todo el mundo debido a su capacidad de ver visiones sobre el futuro durante la mitad del siglo XX. San Padre Pío sufrió las heridas de Cristo, todas ellas, incluido el cinismo de la duda y la tiranía del falso testimonio. Permítanos llevarlo de regreso a San Giovanni Rotondo, Italia. En 1968, el Padre Pío se acercaba al final de su viaje terrenal. Sus manos, pies y costado habían sangrado durante medio siglo compartiendo la pasión de Cristo. Justo antes de morir, predijo 3 cosas que sucederían en el futuro. La oscuridad cubrirá el mundo. Hubo muchos indicios de que el Padre Pío tenía conocimiento de la hora y la fecha de su muerte a su sobrina Pia Foron Penelli. Dijo en 1966 que no estaré vivo en 2 años, lo que significa que moriría en 1968. Le dijo a su amigo Petru Oquino que moriría a los 81 años y de hecho lo hizo. El Padre Pío era muy cercano al Padre Guane Marucci, quien lo ayudó en los últimos 3 años de su vida cuando el Padre Guane tuvo que viajar a Montecatini poco tiempo antes. De la muerte del Padre Pío, el Padre Pío le dijo: hijo, te ruego que regreses lo antes posible. Esto significa que quería tener a los que amaba cerca de él en el momento de su muerte. El Padre Pío le dijo a su hija espiritual Josephine Bo que moriría cuando se construyera la cripta en la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. Él sabía que los capuchinos estaban planeando construir una cripta para su entierro, sin embargo indicó que no era su deseo ser enterrado en una cripta especialmente hecha más bien quería ser enterrado en una tumba sencilla. La construcción de la nueva iglesia de Nuestra Señora de las Gracias se terminó en 1959. Josephine Bo temía que la finalización de la nueva iglesia pudiera de alguna manera ser una señal de la muerte del Padre Pío, pero la construcción de la cripta del Padre Pío se suspendió por varios años. El Padre Pío murió 16 horas después y esta es su primera predicción para nuestro planeta. Observe el Sol, la Luna y las estrellas con atención cuando note que se comportan de manera extraña y turbulentamente. Saben que el día está cerca, el juicio divino caerá sobre ellos como un rayo. Los malvados y corruptos serán aniquilados sin misericordia. Huracanes de fuego emergen de las nubes y se extienden por todo el mundo, llegando a todos los lugares. Estos huracanes estarán acompañados por varios otros desastres naturales, tormentas violentas, periodos prolongados de mal tiempo, inundaciones que destruyen todo, truenos ensordecedores y terremotos que causan una destrucción masiva. Estas tragedias no serán breves, durarán 2 días enteros trayendo destrucción y caos como nunca antes. La magnitud y el poder de estos fenómenos tienen el propósito de recordar a las personas que Dios está en control del universo. Ahora la advertencia llega nuevamente con mayor urgencia. El mensaje es claro: todos deben estar listos para lo que está por suceder. Es esencial estar espiritual y emocionalmente preparado, ya que los tiempos que vienen traerán desafíos intensos. Este es el momento de reflexionar sobre las advertencias pasadas y tomar acción para enfrentar el futuro con sabiduría y fe. Finalmente es crucial confiar en la protección divina. Aquellos que mantienen su fe y siguen las instrucciones estarán a salvo y no sufrirán las consecuencias de la ira divina, encontrando preservación por medio de la obediencia y confianza en Dios. Permanezcan juntos en oración y vigilancia hasta que el ángel de la destrucción haya pasado por sus moradas. Oren para que estos días se acorten, oren, hagan penitencia y sean celosos. La gente debe arrodillarse ante un crucifijo reconociendo sus pecados y pidiendo la intercesión de la Virgen María. Hay cosas que no podemos evitar incluso si queremos, por ejemplo la inmersión en la oscuridad. Es un ejemplo. Así que cuando sucede, ¿qué debemos hacer primero? Lo primero es arrepentirse de sus pecados, lo que significa abandonarlos y alejarse de ellos. Les digo, pero a menos que hagan penitencia todos perecerán igualmente. Deben estar despiertos y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Finalmente pongan su confianza en Cristo para salvarlos y crean en Él y tendrán vida eterna. Permanezcan en el estado de gracia. Conságrense a nuestra bendita Madre. Ella es, según las Sagradas Escrituras, la vencedora sobre el diablo. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida con el Hijo y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nuestra bendita Madre es también, según los santos doctores y místicos de la Iglesia, el medio de protección y alimento que nos ha dado Dios especialmente durante los últimos tiempos. Recuerda cumplir con tu obligación de misa los domingos y días de precepto. Haz frecuentes comuniones espirituales. Recuerda asociarte de manera especial a la Santísima Madre. Mientras lo haces, haz frecuentes actos de contrición. Reza el Santo Rosario todos los días, especialmente los misterios dolorosos.
Consigue algunas velas de cera de abejas. Las velas blancas ordinarias no servirán de nada, deben estar hechas de cera de abejas. Ora y ofrece tus sufrimientos por la restauración de la Iglesia. Difunde el mensaje. Aquellos que difunden el mensaje serán protegidos, pero los burladores, los escépticos y aquellos que rechazan el mensaje porque tienen miedo no escaparán del castigo. El comienzo de una dolorosa prueba. Cuando era un niño pequeño amaba orar y a menudo servía en el altar de la iglesia en su parroquia. A temprana edad expresó a sus padres, quienes nunca se opusieron a su deseo, el deseo de convertirse en capitán y fraile. A la edad de 5 años el niño comenzó a experimentar el misterio, fenómenos como éxtasis y apariciones, pero no los reveló hasta la edad adulta, la mayoría porque los consideraba un suceso común que le podía pasar a cualquiera. En enero de 1903, antes de cumplir 16 años, entró en el convento de Morone como novicio tomando el nombre de fraile de Petrelcina. Su profesión solemne tuvo lugar el 27 de enero de 1907, sin embargo una misteriosa enfermedad lo obligó a regresar a Petrelcina en mayo. Los médicos, creyendo que el aire de su tierra natal lo curaría, esta enfermedad, durante la cual sufrió terribles tormentos espirituales, se prolongó durante casi 7 años. El diablo quería arrebatárselo de las manos de Jesús mientras ardía en deseos de convertirse en sacerdote. El 10 de agosto de 1910 fue ordenado en la Catedral de Benevento debido a su estado de salud. Sin embargo, continuó viviendo con su familia durante gran parte del tiempo y ayudó al párroco en su trabajo pastoral en la ciudad. Durante todo este tiempo sufrió tremendos ataques diabólicos, con respecto a los cuales dijo: el diablo me quiere para sí a toda costa. En 1916 por fin pudo volver a la vida comunitaria, esta vez en el convento de San Giovanni Rotundo. No pasó mucho tiempo antes de que innumerables almas necesitadas de guía espiritual comenzaran a buscar al nuevo fraile, cuyo consejo principal era claro y sencillo: participar de la comunión y la confesión frecuentes. Favorecido con el don del discernimiento de espíritus, era capaz de ver la actividad que se desarrollaba dentro de las almas y las conciencias. Por esta razón las colas para su confesionario se hicieron tan largas que era necesario distribuir los números para regularla. Penitencia. También poseía el conocimiento infuso de lenguas extranjeras y el don de la bilocación, entre muchos otros carismas extraordinarios. Su rutina diaria consistía en orar, leer y sobre todo escuchar confesiones. Cuando los penitentes recibían el sacramento de la reconciliación a través de ellos, recobró la paz y sus misas tenían tal poder de atraer a la gente que algunos decían que quien lo haya visto celebrar una vez nunca lo olvidará. Algunos años antes, en 1918, como Santa Teresa de Jesús, recibió la gracia de la traspasación del corazón, como si una lanza o flecha lo hubiera atravesado. El 5 de agosto. Padrio relata en una carta que vio ante él con los ojos de su inteligencia un personaje celestial que tenía en su mano una especie de herramienta como una espada de hierro muy larga con una punta muy aguda de la que parecía salir fuego. Cuando este personaje le atravesó el alma con la espada se sintió morir y más tarde declaró que estaba físicamente herido en el costado. En 1911 había visto en las palmas de sus manos algo rojo como la figura de una moneda, acompañado de un fuerte dolor en el centro de ese círculo rojizo. Un fenómeno similar ocurrió en las plantas de sus pies. Una vez que los signos desaparecieron, el sufrimiento continuó: me parece que mi corazón, mis manos y mis pies están traspasados por una espada. Tal es el dolor que siento. Después de la celebración de la Santa Misa el 20 de septiembre de 1918, mientras estaba en el coro, la misteriosa figura se le apareció de nuevo, esta vez con las manos, pies y costado sangrando. Al salir del Padrio notó que sus propias manos, pies y costado estaban traspasados y brotaba sangre. Desde ese momento los estigmas del capuchino comenzaron a sangrar regularmente sin curarse ni causar infección alguna, aunque rogaba a la divina providencia que quitara aquellas señales que le causaban tanto sufrimiento e incomprensión. Nunca pidió que lo libraran del dolor que le causaban. Agradó a nuestro Señor que su fiel siervo lo imitara en una prueba que duró 50 años. A su indescriptible e insoportable confusión y humillación, multitudes lo asediaban en el convento, peticiones de oraciones y con frecuencia acción de gracias por las gracias recibidas. Padrio pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. En una carta a su director espiritual le confió: no tengo un minuto libre, todo el tiempo lo uso para sacar a los hermanos de las trampas de Satanás, bendito sea Dios. Como la celebridad del santo creció hasta el punto de llegar a los periódicos más famosos de la época, envidia en contra de él y de los frailes que lo rodeaban, surgieron malentendidos y calumnias. El Papa Benedicto XV, entonces pontífice reinante, lo consideró un hombre verdaderamente extraordinario,
uno de aquellos a quienes Dios envía a la tierra de vez en cuando para la conversión de los hombres. Sin embargo, esto no impidió que los miembros del clero secular enviaran informes al Papa pidiendo que se tomaran medidas contra este extraño religioso. En 1919, Mane Pasquale Gagliardi, arzobispo de Manfredonia en cuya jurisdicción se encuentra el convento de San Giovanni Rotundo, comenzó a recopilar documentos y testimonios contra el Santo Kusen. Envió una queja al Santo Oficio rogando al Sumo Pontífice que pusiera fin a la idolatría que se practicaba en el convento. Por las acciones del Padre Pío y de los hermanos que están con él, cabe señalar que en este momento, Monseñor Gagliardi fue acusado por algunos fieles de practicar schowni y tener costumbres depravadas, hechos que luego fueron confirmados durante una visita apostólica durante su gobierno. El archidiócesis de Manfredonia estaba en ruina. Las quejas del prete y de algunos sacerdotes se desató una gran persecución contra el padre, un médico y religioso franciscano que aunque nunca había examinado los estigmas del Padre Pío afirmaba que provenían de un estado morboso, una condición psicopática o eran el efecto de una simulación provocada por el odio de sus detractores. Las sospechas contra el Padre Pío continuaron creciendo. En junio de 1922. Menos de 6 meses después de la muerte de Benedicto el mal Santo Oficio emitió disposiciones destinadas a aislarlo de sus devotos. Se le prohibió mostrar sus heridas, hablar de ellas o permitir que las tocaran. Su director espiritual fue removido, con quien toda comunicación epistolar quedó suspendida. Se le prohibió responder cartas o dar consejos a nadie y se ordenó a sus superiores que lo expulsaran de San Giovanni Rotundo cuando el clima popular lo permitiera, cuando el pueblo lo permitiera, lo que no sucedió. En 1931 el Santo Oficio le prohibió celebrar misa en público y le retiró el permiso para escuchar confesiones. Esto no fue una condena oficial, sino restricciones impuestas por causa de la prudencia. La reacción del santo fraile al enterarse de cada prohibición fue levantar los ojos al cielo y abandonarse a la voluntad de Dios. Él aceptó todo con humildad y resignación, aunque sabía que la voluntad de Dios era la misma. El 14 de julio de 1933 el Santo Oficio suavizó las prohibiciones. Una carta de su secretario, el cardenal Donato Sparti, autorizó al Padre Pío a celebrar la misa en la iglesia del convento y a oír confesiones de los religiosos fuera de la iglesia. En la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carlo las multitudes de devotos que llenaron la iglesia para verlo de nuevo lo encontraron irreconocible, envejecido, su cabello ralo, sus hombros pesados, su paso incierto. Era un varón de dolores que estaba volviendo a estar con sus fieles. Poco a poco se le restituyó la facultad de oír confesiones y aunque las reservas del Santo Oficio no fueron retiradas ni confirmadas por un proceso y sentencia, comenzó un periodo feliz para el Padre Pío que duraría hasta 1960. Fue un periodo feliz en el sentido de un apostolado libre y fructífero. Durante casi 30 años cientos de miles de peregrinos acudieron a San Giovanni Rotundo, durante los cuales las conversiones, curaciones y gracias recibidas se multiplicaron. Una vida de sufrimiento, siendo aplastado y viviendo en el dolor y la duda, pero nunca una vez San Padre Pío culpó o fue enfadado con Dios. Aceptó todo lo que pasó como su misión y vivió toda su vida para Dios. Todo valió la pena cuando Dios recibió a San Pío en sus brazos y personalmente le envió a San Pío muchos mensajes importantes. Rusia conducirá a Estados Unidos de regreso a Dios. El Padre Pío también dijo que sí, Rusia se convertirá como dijo la Santísima Virgen que lo haría. Sin embargo, Rusia le enseñará a los Estados Unidos una lección de conversión. Daniel Quilme escribe, San Pío caminó por el Padre Pío, el ser convertido. Como la Santísima Virgen dijo que lo haría, sin embargo Rusia le enseñará a los Estados Unidos una lección en conversión. Es interesante notar la declaración del Padre Pío de que Rusia le enseñará a Estados Unidos una lección sobre conversión, porque en 1981 se dice que la Virgen María le dijo a los 6 videntes que Rusia vendría a glorificar a Dios. Más y la evidencia parece estar llegando casi a diario del resurgimiento religioso de Rusia, pero el punto clave es que Rusia le enseñaría a Estados Unidos una lección, porque también en 1981 la Virgen María advirtió que Occidente se alejaría de Dios y actuaría como si fuera su propio creador. Los valores del ministerio escribieron un artículo sobre la conexión entre el Padre Pío y Medjugorje. Profecías del Padre Pío y Medjugorje por Daniel KCH. Es un hecho conocido que 2 bendiciones
Eminentes y futuros santos del siglo XX, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta tenían una devoción a las apariciones en Medjugorje, informando que se unían en oración cada día con la Virgen de Medjugorje. Es sin embargo un hecho menos conocido que el Padre Pío, el gran italiano místico estigmatizado y santo, también tenía una conexión con los eventos en Medjugorje, a pesar de que murió años antes de que comenzaran las apariciones. Padre Pío hizo dos magníficas profecías con respecto a dos eventos místicos separados que vendrían de Medjugorje. Una se refería a las apariciones, mientras que la otra se refería a la estatua llorosa de la Virgen de Medjugorje, que ganaría fama internacional en Chía, Italia, en 1994. Don Pablo Martín era el párroco de la iglesia de San Agustín en el distrito Pantano de Tibia, en Italia, el área donde la estatua de Medjugorje, más tarde llamada la Virgen de Chía, ganaría atención internacional. Fue don Pablo quien, al hacer una peregrinación a Medjugorje en septiembre de ese año, compró una estatua de yeso blanco de 16 pulgadas de la Virgen como recuerdo de Medjugorje. Es interesante notar que en su vida espiritual, don Pablo tenía una fuerte devoción al Padre Pío incluso antes de que San Pío fuera canonizado oficialmente por Juan Pablo II en 2002. Esta devoción es digna de mención porque don Pablo el Padre Pío le atribuye la intercesión del Padre Pío por ayudarlo a seleccionar esa estatua de Medjugorje que lloraría lágrimas de sangre en 14 ocasiones diferentes. Fue el Padre Pío quien le aseguró, según don Pablo, que el evento más hermoso de su vida resultaría de seleccionar y comprar esa estatua. Randall Sullivan informó esta conexión entre el Padre Pío y la estatua llorosa de Medjugorje en este libro de Miracle Detective. El hecho de que el Padre Pío hubiera estado muerto desde 1968 hizo que este mensaje pareciera una comunicación espiritual mucho más interesante, pero merece mencionarse que incluso cuando San Pío caminó por la tierra y saludó a los peregrinos en su convento en San Giovanni Rotondo, hizo lo que se cree que es una profecía sobre la llegada de las apariciones de la Santísima Virgen María a Medjugorje. En su libro A Spark from Heaven, la periodista de la BBC Mary Craig informa que unos años antes de que comenzaran las apariciones en Medjugorje, el Padre Pío le había dicho a un grupo de peregrinos que lo visitaban desde el Dícese de Mastar que la Santísima Virgen María pronto visitaría su patria. Mie existe. Dentro de los hechos más destacados, la profecía de San Pío es mucho más notable. Por supuesto, el Padre Pío era un santo famoso por sus diversos dones espirituales. Dios le había dado gracias increíbles. Tenía, entre otras cosas, la capacidad de curar, la capacidad de leer almas en el confesionario, la capacidad de bilocar, la capacidad de experimentar visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda y aparentemente, la capacidad de profetizar. Por lo tanto, no debería sorprender que la gran conexión de los santos con Medjugorje en ambos casos profetizara la llegada de la Virgen María. Apariciones e intercesión en la selección de don Pablo de la estatua de Marán que derramaría lágrimas es una realidad muy plausible. El obispo de Allá, Jerol Mojillo, informó que en 1995, el mismo año en que la estatua de Medjugorje comenzó a llorar lágrimas de sangre, el Papa Juan Pablo II pidió que la estatua fuera llevada al Vaticano. Cuando la estatua fue llevada al mar sagrado, Juan Pablo II veneró a la Virgen con gran reverencia, rezando ante la estatua y después de su humilde oración colocando una corona en la cabeza de la Virgen, una corona que el propio Papa trajo para la ocasión. El mensaje de Jesús antes de la muerte del Padre Pío. Durante la mitad del siglo XX, San Padre Pío sufrió las heridas de Cristo, todas ellas incluyendo el cinismo de la duda y la tiranía del falso testimonio. Es posible que haya oído hablar de dos de los tesoros más venerados de la Iglesia, el sudario de Turín y el volto santo, la imagen del Santo Rostro oculta durante 400 años y que se cree que es el segundo lienzo de entierro de Jesús. El sudario existe una antigua leyenda que una mujer ofreció su pañuelo para limpiar el rostro de Jesús en el camino al Gólgota. Cuando se lo devolvió, según cuenta la historia, una impresión de su rostro permaneció en el velo. Lo que ahora es la sexta estación de la cruz ha sido legendario en Roma desde el siglo VIII. El nombre que la tradición ha dado a esa mujer es Verónica, un nombre que no aparece en ninguna parte del Evangelio. Narrativa de la Pasión de Cristo. Se cree que el velo es uno de los dos lienzos de entierro de Jesús en la mañana de la resurrección. El Evangelio de Juan informa sobre el lienzo más pequeño de Jesús,
El velo que cubría su rostro estaba enrollado en un lugar separado, como lo atestiguan San Pedro y San Juan en la costumbre judía en el tiempo de Jesús. Un velo así cubría los rostros de dignatarios como el sumo sacerdote en la muerte antes de ser incinerado. Es este velo el que muchos ahora creen que está consagrado en manopo, en contraste con ese otro lienzo de entierro más grande que muchos creen que es el sudario de Turín. La imagen en el velo no es la de un hombre muerto, sino la de un hombre muy vivo. Ojos bien abiertos es Jesucristo habiendo vencido la muerte. Paul M. Celoud informó en el artículo que el sacerdote capuchino Padre Domenico de, anteriormente custodio del santuario, murió en un accidente mientras visitaba el Santo Sudario de Turín en 1978, una década antes. Sin embargo, el Padre Domino escribió sobre un suceso bastante extraño en la mañana del 22 de septiembre de 1968. El Padre Domino abrió las puertas del santuario y se sorprendió al encontrar al Padre Pío arrodillado en oración ante la imagen del Santo Rostro. El Padre Pío estaba al mismo tiempo a 200 kilómetros de distancia en San Giovanni Ran, gravemente enfermo y cerca de la muerte. Fue su última ocurrencia conocida de bilocación, un fenómeno que, como sus heridas visibles, se convirtió en una fuente de escepticismo sobre el Padre Pío tanto dentro como fuera de la iglesia en las horas previas a su muerte. El Padre Pío contempló el sudario de Cristo después de 50 años de llevar las heridas visibles de Cristo. El alma del Padre Pío buscó este vínculo visible con Jesús más allá de la muerte, no Jesús crucificado, una realidad. El propio Padre Pío había vivido durante 50 años, pero la imagen del rostro de Cristo resucitado en aquellos días de septiembre que precedieron a la muerte del Padre Pío en 1968 debió haber sido la más extraña de su vida. Las heridas visibles se volvieron tan centrales para su sentido de sí mismo durante medio siglo que todos imaginaban que tenía dificultades incluso para recordar un momento en que las heridas no estaban presentes. Incluso una gran carga llevada durante años y años puede convertirse en parte de quienes y que somos. No podemos imaginar al Padre Pío sin estas heridas. Nunca habríamos oído hablar del Padre Pío sin estas heridas. Así que, en ese sentido, las heridas no eran para él, eran para nosotros. Podré ayudarte más con el Padre Pío. A menudo decía a quienes buscaban su consejo que desde el cielo ha estado ayudando a tantos de sus hijos espirituales de todas partes del mundo. El Padre Pío estaba extremadamente débil el 22 de septiembre. Ese día, la iglesia estaba llena a rebosar. Los miembros de los grupos de oración mundiales del Padre Pío estaban presentes en la misa esa mañana. Habían venido a San Giovanni Rotondo para asistir al Congreso Internacional de Grupos de Oración. El Padre Pío dijo misa ese día en acción de gracias por los grupos de oración y en acción de gracias especial por la aprobación oficial y el reconocimiento que habían recibido recientemente del Santo Oficio en Roma. Fue una gran alegría para el Padre Pío saber que sus grupos de oración se establecieron sobre una base firme y estaban floreciendo en todo el mundo. Cuando dejó el altar, casi se derrumbó. Varios de los capuchinos que asistieron a la misa lo ayudaron y evitaron que se cayera. El Padre Pío miró al mar de gente y con voz quebrada y temblorosa gritó: «Mis hijos, mis hijos». Más tarde, fue a una ventana del monasterio para saludar y bendecir a los miembros del grupo de oración que estaban reunidos en la piazza de abajo. Estaba tan débil que tuvo que ser sostenido por dos de sus hermanos capuchinos esa noche alrededor de las 9 de la noche. Padre Pío usó el intercomunicador para llamar a Padre Pelino para que fuera a su habitación. Padre Pelino, quien se turnó con Padre Honorat y Padre Mariano para ayudar a Padre Pío, fue asignado al deber de la noche esa noche. Cuando Padre Pellegrino respondió al llamado de Padre y entró en su habitación, lo encontró en la cama y notó que tenía los ojos rojos por las lágrimas. Padre Pío lo había llamado porque quería saber qué hora era. Padre Pellegrino secó las lágrimas de Padre Pío con un pañuelo y le dijo la hora después de verificar para asegurarse de que Padre Pío estaba bien. Regresó a su habitación en sus últimos momentos. Padre Pío dijo: «Si el Señor me llama hoy, pida a los hermanos que me perdonen por todos los problemas que he sido para ellos y pídales a ellos y a todos mis hijos espirituales que oren por mi alma». Padre luego
Dijo que quería renovar sus votos religiosos. Padre renovó sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Dijo: yo, Padre Pío de Petrelcina, voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a ti, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los frailes menores confirmada por el Papa Honorio y vivir en obediencia, sin propiedad y en castidad. El Padre Pío tenía una artritis severa y a los 81 años de edad su postura era encorvada y doblada porque era muy doloroso para el caminar. Usaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo, pero en esta noche, por alguna razón, pudo pararse derecho y caminó rápidamente y con gran facilidad hacia la veranda sin necesitar ayuda. Cuando el Padre Pío llegó a la veranda, se acercó y encendió la luz, que era algo que no había hecho en mucho tiempo. El Padre Pío luego comenzó a mirar fijamente un área particular en la veranda. Estaba mirando el lugar exacto donde el capuchino llevaría su cuerpo sin vida en solo unas pocas horas. De repente, el Padre Pío comenzó a sentirse muy enfermo. Quería regresar a su habitación. Pero estaba demasiado débil para ponerse de pie. Todo el color había desaparecido de la cara del Padre Pío y se estaba debilitando cada vez más. Comenzó a repetir las palabras Jesús María una y otra vez mientras su voz se debilitaba. Entonces el Padre Pío comenzó a mirar fijamente una imagen que estaba colgada en la pared. Quería saber quién era. Un padre respondió: esas son fotografías de tu madre y tu padre, pero veo a dos madres. El Padre Pío dijo que justo después de que el Padre Pío hablara de ver a dos madres, parecía debilitarse. Comenzó a sudar frío y sus labios comenzaron a ponerse azules. El médico llegó en menos de 10 minutos y se dio cuenta de que el Padre Pío estaba teniendo un ataque severo de asma bronquial. Le dio una inyección y oxígeno en un intento de aliviar su respiración que se había vuelto difícil y trabajosa mientras los médicos hacían todo lo posible para ayudar al Padre Pío. El capuchino se arrodilló a su lado y rezó el Padre Nuestro y el Ave María juntos. El capuchino repitió: Jesús, María y José, te doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, ayúdenme en mi último agonía. Jesús, María y José, que mi alma expire en paz en ti. Los santos óleos fueron preparados y el Padre Pao le dio a Padrio los últimos derechos. Padrio estaba completamente consciente y era muy consciente de todo lo que estaba sucediendo. Sus pies y manos se estaban enfriando mucho y estaba transpirando profusamente. Cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba teniendo un ataque al corazón, le dieron una inyección directamente en el corazón con los ojos cerrados. Continuó repitiendo las palabras Jesús, María. Hacia el final sus labios formaron las palabras, pero no pudo emitir ningún sonido, ni siquiera un susurro. El capuchino lo llamó Padre. Padre abrió los ojos una última vez y miró a sus queridos hermanos a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968 con su rosario en sus manos. El Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y murió.